Perdonados ya nuestros pecados, sirvamos a Dios en santidad y justicia. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Dice la santa palabra del Señor. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén y amén. El Evangelio de Lucas empieza contándonos acerca de el ministerio de Juan Bautista. Nos empieza contando el nacimiento de Juan, un nacimiento inesperado incluso para sus propios padres. Lo que nos cuenta, lo que nos habla el Evangelio, sus padres Zacarías y Elizabeth no habían podido engendrar un hijo y ya eran de avanzada edad. Zacarías, un sacerdote, un levita, que trabajaba, que estaba al servicio del templo y que para aquel año, dice la palabra de Dios, que por suerte le correspondió a él presentar la ofrenda, el incienso en el lugar santísimo. Algo que era muy difícil para un sacerdote aspirar incluso a estar en ese lugar, porque eran muchos, miles de sacerdotes, y solamente durante el año escogían a unos pocos de las diferentes tribus, o más bien de las diferentes casas, porque eran 12 tribus, pero los levitas era una sola tribu, y de esa tribu los levitas eran muchas casas, muchas familias, descendientes de Leví. Y desde allí entonces se escogía por suerte quién iba a presentar la ofrenda cada año. Pues allí le tocó entonces a Zacarías. Y algo que se presenta cuando él entra con el incienso al altar a presentar sus oraciones, no solo por él, sino por el pueblo que quedaba atrás de la cortina, quedaba afuera, esperando que el sacerdote elegido presentara las oraciones, el incienso, pidiendo perdón por sus propios pecados, pero también por los pecados del todo el pueblo que estaba allí atrás, afuera, esperando. En esas oraciones, el incienso, lo sabemos a través de la misma palabra del Señor, significa las oraciones del pueblo. Ese incienso, entonces, era el que el sacerdote derramaba allí en el altar, las oraciones. Pero resulta que, a diferencia de todo lo que sucedía, que ya lo tenían por costumbre los israelitas, el sacerdote entraba, presentaba la ofrenda, realmente no tardaba mucho y salía, levantaba sus manos y bendecía al pueblo. Pues esto no estaba sucediendo porque Zacarías entró, pero estaba tardando mucho allí, dentro del santuario, allí en el lugar santo. Y no se explicaban qué era lo que pasaba. Pues resulta que adentro Zacarías tiene una visión. A él se le presenta un ángel del Señor, el ángel Gabriel. Se le presenta de parte del Señor. Y es importante porque
Dice la palabra del Señor que aunque Zacarías y su esposa Elizabeth llevaban mucho tiempo orando al Señor, ellos parece que ya habían perdido la esperanza de tener un hijo. Y justo ya en su vejez es que se le aparece un ángel de parte del Señor. Y este ángel, ¿qué es lo que les anuncia? Les dice que Dios ha escuchado sus oraciones y que su esposa, aunque ya anciana, iba a concebir en su vientre un hijo. Un hijo que que le tendrían que poner por nombre Juan. Pues, ¿cuál es la sorpresa de Zacarías? Que este hombre duda. Y lo primero que él hace es, porque se turba su corazón, dice, ¿en qué conoceré esto? Es decir, ahí en el capítulo 1, versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Es decir, aparte de que Elizabeth era estéril, también ya era de avanzada edad. Es decir, el tiempo en que pudo haber quedado embarazada ya había terminado completamente. Y por esta causa duda y le pregunta al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es decir, él está pidiendo pruebas al ángel. ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que esto sí va a suceder? ¿Qué prueba me tienes? ¿Qué me puedes mostrar para yo tener la certeza de que es verdad? Está dudando. Y cuando uno lee un pasaje como este, aquí desde este lado de nosotros, en nuestras reflexiones podríamos pensar, si no creía que podía suceder, ¿por qué estaba pidiéndolo? ¿Por qué estaba rogándole al Señor en las oraciones que le diera un hijo si pensaba que Dios no se lo podía dar o que era imposible que ya quedara en embarazo su esposa Elizabeth? Y la reflexión no va en torno a lo que él estuvo haciendo, sino en lo que hacemos nosotros en el día a día. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros le pedimos a Dios con la certeza de que Él tiene el poder para hacerlo, con la certeza de que podemos esperar en Él el tiempo que Él determine para esperar de Él una respuesta? ¿O pedimos simplemente porque ya luego se nos volvió una costumbre dentro de nuestras oraciones de una forma muy rápida? Nos acordamos de uno u otra, u otra situación, se la elevamos a Dios, pero nos desentendemos y seguimos simplemente nuestra vida en el día a día. Es importante la reflexión. Cuando nosotros le pedimos a Dios es porque sabemos a quién le estamos pidiendo. A quien le estamos pidiendo es al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso. De hecho, Gabriel significa todopoderoso, hombre poderoso. Y sabemos que los nombres tienen importancia bíblicamente. Él venía de parte de ese Dios único y verdadero que es todopoderoso. Debemos de saber que cuando elevamos una oración debemos de confiar en el Señor porque le estamos haciendo al único Dios todopoderoso. Pues resulta que por causa de Zacarías haber dudado, el ángel le dice, por causa de que dudaste, vas a quedar mudo. No volverás a hablar hasta que se cumpla lo dicho y lo determinado por el Señor. Y efectivamente así sucede. Él a partir de ese momento no puede hablar. De hecho, cuando él sale nuevamente delante del pueblo, no podía hablarles y solamente a través de señas quería explicarles lo que había pasado. Ellos comprendieron que había tenido una visión. Y era muy importante esta visión. Era muy importante, ¿por qué? Porque el Señor, más o menos por un periodo de 400 años, no se había vuelto a manifestar al pueblo de Israel. Sabemos que el último profeta fue Malaquías. 400 años profetizó él, 400 años antes de la venida de Jesucristo. Es lo que se conoce
en las iglesias cristianas como el tiempo o el periodo de silencio. Un tiempo de silencio en que durante 400 años Israel no tuvo profecía, porque antes de esos 400 años hubo muchos profetas que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Así ha dicho el Señor. El Señor en visión le mostraba a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Abacú, muchos profetas. Dios se les manifestaba para que le hablasen al pueblo. Pero en los últimos 400 años no hubo tal manifestación de Dios hasta este momento en que Zacarías recibe una revelación de parte de Dios a través de un ángel poderoso, el ángel Gabriel. Y ese ángel Gabriel es el mismo que se le aparece a María para anunciarle que ella quedaría encinta, que ella iba a concebir un hijo, el cual le pondría por nombre Jesús, pero que ese hijo sería llamado Hijo del Altísimo. Es decir, de una vez está anunciando que es obra de Dios y está mostrando de una vez la divinidad de Jesucristo. María también se turba. Ya se había, cuando llegó la visión el encuentro de Zacarías con el ángel, dice que se turbó. Pues María también se turbó por las palabras que estaba escuchando. Pero ella también hace otra pregunta, como la hizo Zacarías, pero en un sentido distinto. En el versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es la pregunta que María le hace al ángel Gabriel. Y podemos preguntarnos algo. ¿Por qué María no recibió una reprensión, un castigo como si lo recibió Zacarías? Porque María no está dudando, María no duda. María está preguntando es la forma en que se va a llevar esto. Ella lo tiene por cierto de que va a ser, de que así va a suceder. Pero ella dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo será esto? Recordemos que lo que estaba pidiendo Zacarías era una prueba. Él lo que estaba pidiendo era algo que le demostrara que eso iba a suceder realmente. Estaba dudando. No, María no está dudando. Ella lo está recibiendo y está diciendo de aquí en adelante qué sigue. Y es importante, también nos lleva mucho a reflexionar y a pensar acerca de nuestras vidas delante del Señor. Pensemos por un momento en lo que sucedió allá en el Génesis, Abraham con su esposa Sara. Dios le manifiesta a Abraham, también hombre de avanzada edad, y también su mujer estéril de avanzada edad, que iban a concebir un hijo. ¿Qué pasa? Ellos con el tiempo iban pasando los años y la promesa no se cumplía. No oraron a Dios. No le preguntaron, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? Porque está pasando el tiempo. No, ellos se apresuraron a tomar decisiones. ¿Y qué hicieron? Una sierva de Sara fue entregada, Sara se la entregó a Abraham para que él tuviera un hijo y ese, según ellos, se cumpliría la promesa de Dios. Pero es que Dios no obra así. Dios no obra según nuestro criterio. Dios no obra según nuestra forma. Dios no obra según nuestros métodos. Y Él no piensa como nosotros pensamos en cómo deberían ser las cosas. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pues por causa de eso, hoy el mismo Israel sufre por causa de ese pecado, porque Dios cumplió su promesa y después de que nació el hijo de la sierva, nació Isaac, hijo de la promesa. Pues María no comete ese error. María lo que está diciendo es, lo que le está preguntando es, ¿cómo será esto? Porque ella estaba comprometida con José. Fácilmente ella pudo haber dicho, bueno, listo, José, venga que tenemos esta visión, tenemos que casarnos porque vamos a tener un hijo que será llamado Hijo del Altísimo.
Pero es que no es a nuestra forma ni con nuestro intelecto. Es basados en nuestra sumisión, esperar la respuesta de Dios. Pensemos nuevamente sobre nosotros. Nosotros esperamos la respuesta de Dios y le preguntamos, Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque le pedimos a Dios cosas que en nuestro entorno son imposibles, cosas que con nuestras capacidades son imposibles, cosas que la ciencia o que para la ciencia son imposibles. Pero sin embargo en oraciones las pedimos, pero las pedimos porque confiamos que ese Dios todopoderoso lo puede hacer. Y si es así, estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea suficiente para recibir la respuesta de Dios. Y estamos dispuestos aún, aunque Dios no nos conceda la petición, seguirle siendo nosotros fieles a Él. Eso es importante que lo definamos nosotros dentro de nuestra fe cristiana, dentro de nuestra fe verdadera a ese Dios todopoderoso. Porque miren, aún con las dudas de Zacarías, el propósito de Dios no cambió. La incredulidad de Zacarías no hizo cambiar el plan de Dios. Zacarías por su incredulidad tuvo unas consecuencias. Pero el plan de Dios es perfecto. Dios quería que Zacarías quedara mudo. No, por causa de su desobediencia, él recibe una reprensión. Dios al que ama, reprende. Castiga y azota al que recibe por hijo. Lo hemos conocido, lo conocemos por la santa palabra del Señor. Pero Dios sigue siendo soberano y Dios permite muchas cosas para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Él, de nuestro Señor. El plan de Dios no iba a cambiar. Estaba diseñado desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía todo y cada uno de los eventos, de las situaciones, de cosas minuciosas, pequeñitas, al igual que las cosas más grandes y extraordinarias que ven nuestros ojos. Todo está perfectamente bajo la soberanía de Dios. Pues resulta que cuando se da el tiempo, cuando se cumplen los 9 meses, Elizabeth da a luz su hijo. Y todos los allegados, todos los vecinos alegres, felices, porque esta mujer sorprendentemente había quedado en embarazo y sorprendentemente había dado a luz un hijo y un hijo varón. Y todos buscan entonces colocarles un nombre. Y querían ponerle el nombre de Zacarías, pero la esposa Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Pero resulta que en la cultura judía, quien definía el nombre era el papá. Como él no podía hablar, él pide una tablilla para escribir y escribe, se llamará Juan. En ese momento se cumplió lo anunciado por el ángel. Y en ese momento entonces se cumple el tiempo en el cual volvería a hablar. No volverás a hablar, le dijo el ángel, hasta que se cumpla lo determinado por Dios. Pues ya se estaba cumpliendo y él recobra, en ese momento recobra el habla. ¿Y qué es lo primero que él hace cuando recobra el habla? Dice el versículo 64. Al momento fue abierta su lengua, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Qué es lo que primero que él hace? Bendecir a Dios. Es decir, él no estaba lleno de amargura, él no estaba diciendo, Dios, ¿por qué me dejó sin poder hablar tanto tiempo? Tampoco era para tanto como se escucha en nuestros tiempos, en nuestra vida del día a día. Cómo se le trata de echar más la culpa a Dios que en asumir nuestras propias responsabilidades. Pues no, él está gozoso y lo primero que hace es bendecir a Dios. Y dentro de esa alegría, dentro de ese gozo, dentro de esa bendición, es que viene esa profecía, bíblicamente conocido como la profecía de Zacarías, versículo 67. Y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Hay una profecía. Recordemos que no había profecía hacía ya 400 años. Y ahora vemos
la manifestación del Señor a Zacarías. Vemos la manifestación del Señor a través de la misma Elizabeth, porque cuando ella recibe la visita de María en el contexto anterior, lo podemos mirar. Nos queda para que cada uno estudiemos el capítulo 1 completo, el capítulo 2. Vemos cómo ella, cuando recibe la visita de María, dice que fue llena del Espíritu Santo y ella también profetiza. María también recibió el Espíritu Santo, ya ella había concebido por el Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo también profetiza. Y ahora nuevamente Zacarías profetiza. ¿Y cuál es esa profecía? ¿Qué es lo que dice? Dice que está lleno del Espíritu Santo y es muy importante. Para poder hablar palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Por eso muchas personas sin el Espíritu Santo tratan de hablar de Dios, tratan de hablar del Evangelio, tratan de hablar de las Escrituras y quedan avergonzados delante de alguien que mínimamente conozca al Señor. Dice, eso que está diciendo es simplemente una desfachatez. ¿Quiénes le creen? Otros que no conocen la palabra de Dios. Pero quien mínimamente esté interesado en la palabra de Dios, le ore al Señor, que crea que Jesucristo es el Señor, el Mesías y el Salvador, tiene el Espíritu Santo. Pues claro, él lleno del Espíritu Santo, porque la profecía que vamos a leer habla claramente de que él reconocía que Jesús, él es el Hijo de Dios y que es el Salvador, el Mesías prometido desde el pasado, en los tiempos anteriores de Israel. Y dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado nuevamente. Hacía mucho tiempo que no recibían profecía. Y ahora Dios los ha visitado. Pero, ¿de quién va a hablar? Porque no lo ha visitado ellos a través del ángel. Sí, lo hizo, es correcto. Pero ahora va a hablar, está hablando, está profetizando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, el mismo Dios ha visitado a Israel. El mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ha redimido a su pueblo. Esto es, le ha dado redención a su pueblo. Y esto es importante, porque la redención que Dios le ha dado a Israel, aunque muchos no la han recibido por negar la presencia de Jesús, sabemos que en los postreros días, en los últimos días, ellos reconocerán al que traspasaron y llorarán amargamente, se arrepentirán, verán que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y allí van a recibir ese regalo de la redención. Porque es lo mismo para los israelitas como para nosotros. La salvación es por gracia, no es por obras. Es por el don de la fe. Ellos no han creído. Nosotros por misericordia ya hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ellos también lo van a recibir. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Un poderoso Salvador. Y cuando hablamos de un poderoso Salvador, es muy importante. ¿Qué significa poderoso Salvador? Un todo suficiente. Poderoso es un todo suficiente Salvador. ¿Y por qué es tan importante el énfasis? Porque primero, no necesitamos otro Salvador porque Él es todo suficiente y adicionalmente no hay otro que tenga el poder para salvarnos. Y hemos hablado de María, y hemos hablado de Zacarías, y hemos hablado de Elizabeth, y hemos hablado de Juan Bautista, y el pasaje habla incluso de Elías, y más adelante vamos a escuchar hablar de Moisés en los evangelios, y escuchamos de Pablo y de Pedro, y ninguno puede salvarnos. Bien lo explicaba un comentarista refiriéndose a este pasaje, dice, en comparación a Jesucristo no hay nadie, ni siquiera María, porque María, ella no es redentora. Ella que se humilló a sí misma, se humilló delante del Señor, ella muestra a través incluso de la misma oración que ella hace, he aquí la esclava del Señor, es decir, que ella misma muestra, ella misma enseña que ella es beneficiaria de ese Redentor.
que sin ese Redentor ella no sería salva. Y es muy importante, por eso es todo suficiente Salvador. Y la promesa era que el Salvador vendría de la descendencia de David, por eso dice de la casa de David, cumpliéndose en las profecías en Cristo Jesús, porque siempre la palabra del Señor se cumple. Siempre la palabra del Señor se cumple. Y aquí podemos ir abriendo para cada uno de nosotros una meditación en la Santa Palabra. Creemos nosotros que Jesucristo es todo suficiente Salvador, que no hay ningún otro que pueda salvarnos, que no hay ningún otro tan poderoso. Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo de Israel, el que dio su vida por la nuestra, por el rescate de nuestras almas perdidas. Eso es lo que debemos de tener por cierto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Está confirmando, esto ya estaba anunciado, esto no es nuevo. Ahora, aunque ya estaba anunciado, lo sabemos por el desenlace que nos muestran los evangelios, Israel no creyó. Y miremos, Israel se maravilla de lo que había acontecido con Elizabeth, una mujer anciana y estéril. Había concebido de un hombre demasiado anciano, posibilidades científicas, médicas de quedar en embarazo, cero. Pero Dios había obrado y eso fue algo maravilloso para todo Israel. Y dijeron, aquí verdaderamente está la mano de Dios, aquí se ha manifestado Dios. Eso lo creen porque es algo visual para ellos, eso es algo que realmente los sorprende. Pero lo esencial, que era que lo que estaba anunciando, que era el Mesías que estaba por nacer del vientre de María, que él era el Mesías, esos no lo creyeron. Vemos la diferencia, porque es que a nosotros también nos sucede, nos gustan las cosas sorprendentes, sobrenaturales, y la gente se deja arrastrar cuando les anuncian algo sobrenatural y meten a Dios, quizás Dios sin tener nada que ver en aquellos cuentos, meten a Dios y se sorprenden, pero el escuchar su palabra y obedecerla, la rechazan. Eso estaba sucediendo allí. Eso sucedió con Israel y es algo que nosotros debemos de cuidarnos. Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Nosotros vivimos por fe, mas no por vista. Ellos por vista creyeron en la mano poderosa de Dios porque vieron algo sorprendente, era latente, era palpable. Pero ya cuando era necesario que creyeran que Jesucristo era el Hijo de Dios, no lo hicieron. Y repito, ya había sido anunciado desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Entonces, todo esto es que es obra de la misericordia del Señor, para librarlos de los enemigos. Claro, parte del problema que tuvo Israel al no recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es que ellos estaban esperando un Salvador que los librara del yugo físico que los romanos tenían sobre el pueblo de Israel en ese momento. Cuando ven que Él no es aquel líder que ellos querían, que con armas, con poder derrocar a César y todo ese imperio romano y que Israel tomara el control de su nación, ellos no lo reciben. Pero es que ellos no comprendían que Jesús no era un activista. Ellos no comprendieron que Jesús venía para darles vida y vida eterna. Y que algo muy importante, como lo va a mostrar el mismo Zacarías en esta profecía, era el perdón de pecados, que ellos no lo estaban viviendo, no lo estaban recibiendo, no lo estaban concibiendo de esta manera. Dice el versículo 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,
que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Realmente esta porción bíblica, estos dos versículos, están llenos de la más grande teología. Primero, había prometido a Abraham. ¿Qué le había prometido a Abraham? Recordemos, de su descendencia, de su simiente, estaría el Salvador. Y en él, en la simiente de Abraham, seríamos benditas todas las naciones. Y que a partir de eso, a partir de ese Salvador, a partir del cumplimiento de esa profecía, nosotros ya libres, él dice libres de nuestros enemigos, libres nosotros de nuestros enemigos, de nuestros pecados, libres de nuestras iniquidades, ahora podríamos nosotros servirle a Él en santidad y en justicia, que estaríamos delante de Él todos nuestros días sirviéndole en santidad y en justicia. Porque ese es uno de los propósitos, claro, el propósito principal cuando Cristo Jesús murió por nosotros en la cruenta cruz es redimirnos del pecado, redimirnos por su sangre del pecado y llevarnos delante de Él eternamente, vivir junto a Él eternamente, la salvación, el regalo de la salvación. Pero también, ahora que somos libres, que no somos esclavos del pecado, tenemos nosotros la obligación de honrar y adorar a nuestro Dios. Ahora que somos libres, debemos todos estar dispuestos para vivir delante de Él en santidad y en justicia. ¿Y qué significa vivir en santidad? Apartados del pecado. Y esto es reconocerlo a Él. O sea, reconocer que nosotros tenemos el mandato de vivir en santidad, que tenemos la responsabilidad de vivir en santidad y en justicia. Si lo tenemos claro en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces nos vigilamos a nosotros mismos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestros deseos, en lo que hacemos, en nuestros comportamientos, en lo que creemos, porque ya somos libres. Antes de haber sido limpiados de nuestros pecados, estábamos sujetos a nuestras pasiones de este mundo, a las pasiones más bien de este mundo. Y era imposible que nosotros buscáramos a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros por causa de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que Él nos ha dado esa liberación, tenemos nosotros una responsabilidad delante de nuestro Señor, delante de aquel que su vida dio por nosotros. Por eso es que, repito, estos dos versículos 74 y 75 dice que, librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos. ¿Cómo les serviríamos? En santidad y en justicia. Reflexión. ¿Cómo le estamos sirviendo hoy al Señor? O primero, ¿le estamos sirviendo hoy al Señor? ¿Estamos conscientes de que por causa del don de la fe que el Señor nos ha dado, que ahora entendemos, comprendemos que Él pagó por nuestros pecados, le queremos servir? Y servirle es más allá de vivir en ritualismos, de ser activistas religiosos. Dios no nos está llamando a ser activistas religiosos, a hacer santuarios y hacer desfiles, procesiones y pintar iglesias físicas, como lo llama la tradición. Ellos llaman iglesia al edificio. Bíblicamente la iglesia somos los miembros, las personas que hemos sido redimidas por el Señor. Nosotros somos la iglesia, no un edificio. Y esa es la gran diferencia de comprender que esa promesa se cumplió en nosotros y que ahora nosotros estamos llamados a servirle sin temor. Sin temor, ¿por qué? Porque conocemos la palabra y sabemos qué es lo que Él quiere, lo que Él está demandando, lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos en honor a su nombre. Servirle en santidad es que nuestra fe sea evidente delante de los ojos de los hombres, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar.
en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres, entendiendo que la salvación es por gracia, que no somos salvos por nuestras obras, sino que hemos sido salvados por la misericordia de Dios y ahora nuestras obras las hacemos en bien para agradecerle a Dios o para mostrarle nuestra gratitud a Dios. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Los sábados, los domingos que nos congregamos. No, ahí dice, todos nuestros días. Todos nuestros días debemos de levantarnos con el propósito de servirle a Dios. Es en esa oración matutina saludar a nuestro Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Te pido que me digas cómo debo de hacer tu voluntad hoy, amado Señor. ¿Cómo será esto? Dijo María allí delante del ángel. No es mirando las limitaciones propias como lo miró Zacarías. Es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo fuerzas, es que yo no sé hablar, es que un poco de impedimentos. Fue lo que vio Zacarías, porque Zacarías vio a su mujer estéril y vieja, a él totalmente débil y viejo, anciano, y dudó. Pero nosotros, como creyentes, sabemos que nuestra dependencia está en las manos de Dios y no todo depende de Dios y no, no de nuestras fuerzas. Depende de Dios y no de nuestro intelecto. Dependemos de Dios y no de lo que diga la sociedad. Todos nuestros días debemos prepararnos para servirle a nuestro Dios. Y a partir del versículo 76 entonces viene la profecía acerca de Juan Bautista, como le conocemos. Dice, y tú, ya refiriéndose a Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo serás, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, no había nacido. Recordemos que Jesús nació 6 meses después que nació Juan Bautista. Es decir, Juan Bautista en edades humanas era 6 meses mayor que Jesús. Cuando él profetiza, cuando le está hablando, está profetizando acerca de Juan, que acaba de nacer, horas, minutos quizás de nacido, Zacarías estaba hablando y reconociendo a Jesucristo como Hijo del Altísimo. Profeta del Altísimo será llamado porque irá delante de la presencia del Señor, es decir, delante de Dios, delante del Señor Salvador y Redentor, para preparar sus caminos. Versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y de esto habíamos hecho una partecita de introducción anteriormente, y es que, ¿cómo preparó Juan el camino? ¿Qué enseñaba Juan Bautista? El arrepentimiento. El arrepentimiento para perdón de pecados. Él lo estaba anunciando Zacarías desde recién nacido Juan Bautista. Y eso fue lo que se cumplió, por eso es una profecía cumplida. Él, en su ministerio, llamaba a todo el pueblo de Israel a arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y si recordamos cuál fue la primera predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo evangelio, claro, es el mismo Dios. Y es el mismo llamado que hizo Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Es lo que dijo el Señor. El llamado que Dios le hizo a través de los diferentes y muchos profetas que hubo en Israel. ¿Y eso por qué? Porque ellos necesitaban conocer, por eso dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cómo el pueblo podría salvarse? Como nosotros, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la necesidad de un Salvador, de un Mesías, reconociendo que toda nuestra vida, mire, si usted lleva pocos años de vida, si usted apenas es joven, apenas es un niño que está pasando de la niñez a la juventud, si ya es un adulto, joven adulto, un adulto mayor,
Reconozcamos cada uno en la posición que nos encontremos que hemos sido pecadores y no pecadores cualquiera, y no muy pecadores. Y que necesitamos un Mesías porque no podemos comprar nuestra salvación, no podemos pagar por nuestro rescate. Que necesitamos de ese Mesías que siendo santo murió por los pecadores, que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el conocimiento de la salvación. Eso es lo que Israel todavía no ha conocido, pero que lo va a conocer pronto. ¿Y todo por qué? Para perdón de sus pecados. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios que con que nos visitó desde lo alto la aurora. La entrañable misericordia de Dios. ¿De dónde viene la misericordia? De las entrañas de Dios, de la perfecta intimidad de Dios. De allí ha salido la misericordia para nosotros. Es que si no es por misericordia, ni usted ni nosotros seríamos salvos. Ninguno, absolutamente ninguno. Y esto incluye, repito, todas las personas que bíblicamente le sirvieron al Señor. Ellos también recibieron la gracia del Señor. Recordemos Noé. Noé recibió la gracia del Señor. La misma María, nos dice el Evangelio en el capítulo 1 de Lucas, fue llena de la gracia del Señor. Es decir, ella fue salvada por gracia, porque ella le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. María le creyó a Dios de que el ser que iba a concebir en su vientre era hijo del Altísimo. Y ella misma profetizó que salvaría a su pueblo, salvaría a muchos. Esa es la misericordia entrañable del Señor, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hoy tenemos la palabra, la santa palabra de Dios, la Biblia, que es en la que encontramos esa luz y la que necesitamos todos los seres humanos porque estábamos en tinieblas. Hoy por gracia, hoy vemos la luz que es en Cristo Jesús. Muchas personas están en tinieblas porque no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador. Pero nosotros debemos de llevar esa luz. Somos portadores de esa luz para que otros sean iluminados por el Evangelio de Jesucristo, crean en Él y el Señor los salve. Llevarlos por caminos de paz. Y termina el versículo 80. Y el niño, hablando de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Todo esto estaba profetizado que así sería. Y todo esto se cumplió. Todas las profecías del Señor se han cumplido y se van a cumplir las que faltan. Todas, sin falta. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No dejará de cumplirse ni siquiera una coma, ni siquiera una tilde. Todo se cumplirá. Y como todo ha de cumplirse, los que por fe recibimos esta salvación por gracia iremos delante del Señor a su trono de gracia. Eternamente habitaremos con Él. Los que rechacen, los que no reciban a Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador, irán a perdición eterna. Todas las profecías se van a cumplir. ¿De qué lado de la profecía queremos estar? Para que vamos cerrando y concluyendo este hermoso tema, les invito para que leamos este capítulo 1, el capítulo 2, todo el Evangelio realmente, pero principalmente esta semana, estos dos primeros capítulos, y veamos esa obra maravillosa de Dios por la humanidad, esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios en la humanidad. Y les invito entonces para ir concluyendo, que pensemos si nosotros tenemos un compromiso real, verdadero con el Evangelio. Si nosotros verdaderamente estamos dispuestos a servirle al Señor en santidad y justicia, como lo hemos visto el día de hoy. Reflexionemos bastante sobre este pasaje, porque recordemos, ya que fuimos perdonados, nosotros tenemos una responsabilidad delante de nuestro Señor, una responsabilidad que debe estar llena de gratitud, de llevar nuestras vidas acorde a la luz de la palabra.
y que no podemos dudar, ni debemos de buscar solucionarle a Dios lo que Él todavía no nos ha concedido. Que fue lo que sucedió cuando poníamos el ejemplo de Abraham y Sara. Si le pedimos a Dios, si le vamos a pedir a Dios, pidámosle con fe y esperemos en Él, no buscando soluciones alternas. Cuando hacemos oraciones ligeras, repetitivas, sin la certeza de a quién se la estamos pidiendo, que es al Todopoderoso, al Todo Suficiente Salvador. Cuando no lo hacemos a Él, entonces oramos rápidamente y buscamos soluciones alternas. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vivamos para el Señor y démosle gracias por su misericordia, porque Él ha enviado un todo suficiente Salvador a nuestras vidas. Es un todo suficiente para Salvador para la humanidad, sí, pero vamos a personalizar este entendimiento hoy. Comprendamos que Él ha enviado desde los cielos un todo suficiente Salvador para su alma, un todo suficiente Salvador para su familia, un todo suficiente Salvador para cada uno de nosotros que lo recibimos. Pero lo importante es que comprendamos que es una salvación por gracia y no por obras. Por lo tanto, debemos de vivir para nuestro Dios. Perdonados ya nuestros pecados, sirvamos a Dios en santidad y justicia. Amén y amén.